Y bien, estamos con el constitucionalista César Valega para conversar acerca de todo este problema, este incidente generado por la entrevista que concediera Alberto Fujimori a RPP. César, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Bueno, estamos viendo que ya hay una acusación contra estos dos congresistas, una denuncia en el Congreso contra ellos, una acusación constitucional por haber puesto una barrera humana, según dice el jefe del INPE, y también va a ser sancionado el propio Alberto Fujimori. Se ha anunciado que se le va a retirar el teléfono, se le va a cortar la línea, por lo menos por el momento, en fin, no se sabe qué otras sanciones va a recibir. La pregunta es, ¿fue una falta? ¿Él no podía conceder esa entrevista o sí tenía derecho a dar esa entrevista? En primer lugar, creo que es pertinente precisar que los internos de un penal están sujetos a normas estatutarias. ¿Qué cosa quiere decir? Que no pueden hacer nada que no sea autorizado. Inclusive hay penales en el mundo que la correspondencia de un interno la leen antes de mandarla, y la que se recibe también la leen antes de pasarla. Porque los internos, si no se toma estas medidas como se ha tomado en otros países, hay riesgo puede que fabriquen complots, intrigas, asaltos, chantajes, etc. Entonces todo es vigilado. O sea, la película o la novela 1984 se realiza en los penales. Todo es controlado. Igual que en la Fuerza Armada. Pero no pierden su derecho a la expresión, a la comunicación, a dar entrevistas. Eso no está... No es que esté prohibido, requiere autorización. Igual que los miembros de la Fuerza Armada. Los miembros de la Fuerza Armada, un alférez, un capitán, un mayor, un general, no pueden declarar si no están autorizados. No pueden convocar a una conferencia de prensa si no están autorizados. Los oficiales de la policía tampoco. O sea que, el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución, que se refiere que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o imagen, esto no se aplicaría... A los que están sujetos al régimen estatutario, o sea, al régimen normativo. Pero eso no, esa limitación no se indica. No, pero no tiene por qué, la Constitución no tiene por qué decir todo, ¿no? Porque si no, con ese criterio, Abinader Guzmán convoca mañana una conferencia de prensa. Y Eleni Parreira pasó mañana y los 40.000 internos convocan y sería la locura. Y además, si ahora hay chantajes, hay presiones desde las cárceles, ¿cómo sería si es que libremente pudieran abrir las puertas? Además, eso, Jaime, no es válido ni aquí ni en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, basta ver las películas correspondientes para darse cuenta, por ejemplo, la película Aníbal, de un preso, es un médico, le quitan los libros y después revisan a ver qué cosa ha marcado para tener un indicio. Entonces, lamentablemente, los delitos cometidos desde las cárceles son muy amplios y muy abiertos. Y en el Perú además los tenemos mezclados. Porque imagínense un violador que pudiera tener libre conferencia con el exterior, amenazaría a su víctima para que no denuncie. Ahora, la norma que ha sido esgrimida por el jefe del INPE es este instructivo, ese es el nivel, digamos, que establece que el medio de comunicación que requiere entrevistarse con algún interno deberá presentar una solicitud dirigida al presidente del Instituto Nacional Penitenciario, pero esto es lo que han respondido los partidarios de Fujimori. Se refiere a aquellos, lo dice acá, periodistas o personas que ingresarán al establecimiento penitenciario. Es una autorización para aquellos periodistas que, digamos, una entrevista que se realice por el medio del ingreso, digamos, al penal, ¿no? No se refiere, o habría un vacío legal, no se refiere a una entrevista que se echa telefónicamente. Entonces, al no haber una norma respecto de eso, el expresidente Fujimori se ha sentido autorizado. Ese es el argumento. No, lo que pasa es que el malentendido viene de que los internos están sujetos a autorizaciones. Igual que otras esferas de la administración pública.
lo que te he dicho en relación con los militares, con los policías, con los empleados públicos. Tú que has sido funcionario público, recuerdas que tú no podías convocar una conferencia de prensa. Tenías que recabar la autorización del canal respectivo. Entonces, yo creo que por ánimo polémico, en el caso de Fujimori se está sosteniendo lo contrario. Pero sería muy grave que presos que son violadores, chantajistas, etcétera, convocaran a los periodistas. Bueno, pero aquí estamos hablando de un expresidente de la República. Desde el punto de vista jurídico, tú tienes que olvidarte que es expresidente. Es un interno. No te olvides de que es expresidente, porque todos los ciudadanos son iguales en el Perú. Ahora, si el problema ha sido que en la ocasión anterior en que un medio solicitó efectivamente, siguiendo este procedimiento, una autorización para entrevistar al expresidente Fujimori, esa autorización fue denegada. ¿Usted le parece que debe denegarse? Bueno, pero Jaime, pero tú piensas en estos momentos que Abimael Guzmán pidiera autorización para una conferencia de prensa y llegaran todos los canales de televisión ahí para entrevistar a Abimael Guzmán. Eso no es procedente en una... ¿Cómo puede comparar a Fujimori con Abimael Guzmán? El interés son los internos. Pero ese es el problema que tenemos, ¿no? Ponemos al mismo nivel a Abimael Guzmán con Fujimori. Lo que no podemos hacer es decir que lo que vale para Fujimori no vale para otro interno. Estamos hablando de no una conferencia de prensa, un medio solicita, por ejemplo, yo solicito entrevistar a Alberto Fujimori. No recuerdo quién fue, me parece que fue Raúl Vargas, no recuerdo quién fue el que solicitó, y le fue denegada la autorización. No era una conferencia de prensa. Bueno, pero de todas maneras, eso sí está autorizado, es decir... No, pero lo que quiero yo decir... O sea, a usted le parece que ni siquiera eso debería... No, está sujeto a la autorización respectiva. Claro, pero no se dio. ¿Y usted le parece bien puede que darse, no se puede no darse? Es igual como tú en estos momentos... ¿Usted no la daría? Depende de la situación concreta, pero lo que yo te digo es lo siguiente: si tú pides una entrevista con el mayor fulano que ha matado a 3 personas indefensas, tú pides una entrevista, ¿tú crees que el ejército te la va a dar? Pero en todo caso el ejército tiene la libertad de decirte sí o no. Igual sucede con los internos del penal. La autoridad puede decir sí o no. Ya, de acuerdo. Bueno, correcto. Bien, doctor Valega, muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Miguel Santillana para ver el tema de la línea 2 del metro, cuya concesión debe salir en las próximas semanas y hay cuestionamientos acerca del monto muy elevado de este proyecto y otras consideraciones. Regresamos.